Ratito acerca de tegumentos, ¿va? Que es básicamente lo que viene a ser la uña, ¿no? Y alguna que otra glándula, ¿va? Entonces, empecemos. La piel, básicamente, antiguamente se le decía de que era un anexo propiamente dicho. Ahora no. Ahora se sabe que la piel es, de hecho, el órgano más extenso y grande del cuerpo humano. Otro dato importante es que ahora la piel es quien tiene sus propios anexos, cuando antes era, como les digo, al revés, ¿no? Se consideraba la piel como un anexo propiamente dicho. Entonces, dentro de la piel tienen que saber de que está compuesta por partes, ¿no? Y su origen embriológico es justamente lo que explica eso. Hay dos principales, digamos, porciones. La epidermis, que es la porción más superior, y la dermis, ¿bien? Y la diferencia está en su origen. La epidermis se relaciona mucho con el ectodermo y en realidad con toda la zona del sistema nervioso, porque recuerden que el ectodermo usualmente se encarga de originar el sistema nervioso central y demás, ¿bien? Pero la dermis, por otro lado, proviene del mesodermo, que es justamente quien se relaciona con la parte musculoesquelética, ¿ya? Ok, ahora, dentro de esta zona, ¿no? Vamos a encontrar también una zona inferior, que es conocida como la hipodermis, que no es más que tejido adiposo, es un panículo adiposo, quiere decir un conglomerado o una especie de cama, de colchón de células grasas, ¿bien? Entonces, esos tres componentes forman la arquitectura a grandes rasgos, pero dentro de cada una de estas vamos a encontrar células, ¿no? Que van a darle algunas funciones importantes a este, digamos, tejido, ¿bien? Dentro de ellas, ¿cuáles están? La función de barrera. Esta función de barrera o inmunológica, ¿no? Porque se complementan mucho, esta y esta, se da tanto por un mecanismo físico, ya que la piel es como una especie de un abrigo, por así decirlo, para nuestros órganos, también como por el aspecto celular o humoral, que más que todo tiene que ver con el aspecto inmunológico. Bien, entonces, como barrera nos protege los rayos ultravioleta, por ejemplo. Como barrera vamos a ver de que hay unas células y la producción de estas células específicas, ¿no? Que te hacen que tu piel sea impermeable, ¿bien? Sea impermeable al agua. Y es por eso que tu piel, a diferencia, por ejemplo, de una hoja de papel, no se arruina cuando te vas a la playa, cuando te vas a la piscina, ¿correcto? Y en la parte inmunológica, la piel es un reservorio de grandes células, como pueden ser las células de Langerhans, que vamos a ver en qué capo se encuentra, pero básicamente es una célula de tipo CPA. ¿Qué significa una célula de tipo CPA? Significa una célula presentadora de antígenos. Alguien que lo que va a hacer es reconocer ciertas moléculas, ciertos patrones de cualquier sustancia, en este caso células, ¿no? Que puedan ingresar del medio externo, una bacteria, un parásito, incluso, ¿por qué no? Pueden ser virus, ¿no? Incluso pueden ser materia inerte también. La va a, digamos, fagocitar, por así decirlo, cierta región de la misma y la va a presentar, la va a compartir. Toda su, digamos, decodificación genética la va a compartir hacia otra célula intermediaria, como puede ser, por ejemplo, un linfocito T, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, un linfocito B. Y a partir de ellos va a empezar un mecanismo de acción de respuesta, ya sea de que ese linfocito T se diferencie, por ejemplo, un natural killer, o, ¿por qué no?, que un linfocito B madure y se convierta a un plasmocito y este ya pues puede generar anticuerpos. En fin, la idea acá es que es un mecanismo de defensa inmunológico que protege al organismo, ¿no? Mediante la generación de diversas vías de defensa, ¿ok? Luego, otra función importante va a ser la homeostasis. La piel se encarga, por ejemplo, en situaciones donde directamente hay un proceso de desregulación de la temperatura del tiritaje, ¿no? La famosa piel de gallina, por ejemplo. Se correlaciona en este caso con tanto la piel como con sus tegumentos. Bien. Luego la función endocrina. Recuerden que la vitamina D únicamente se obtiene de dos fuentes, ¿no? La parte externa, por así decirlo, mediante la activación por rayos ultravioleta del sol y a nivel de almacenamiento hepático, ¿no? Que también se puede, en este caso, obtener por la dieta, pero ninguna funciona aislada de la otra. Entonces, para que estos rayos ultravioletas se puedan activar, o mejor dicho, cumplan su función, tienen que atravesar la piel para poder activar esa vitamina D, ¿no? Y que se vuelva, se vuelva vitamina D activada, que es la famosa vitamina D3, ¿ok? Y finalmente, sensitiva. Vamos a ver que hay numerosos corpúsculos en distintas zonas, ya vamos a especificar eso, pero para la presión, para las terminaciones nerviosas, para lo que viene a ser el propio dolor, ¿no? Para corpúsculos para el frío, para el calor, es decir, para la temperatura en general.
para el tacto fino, el tacto grueso, ¿no? La propiocepción y demás. Entonces tiene un componente sensitivo propioceptivo, por así decirle, importante. ¿Bien? Ok. Ahora, otra característica importante acá va a ser directamente que ustedes reconozcan que dentro de la piel, ¿bien? Dentro de la piel tenemos, digamos, de manera gruesa, dos grandes grupos. Una piel, va a redundancia, que es gruesa, ¿no? Y una piel que es fina, ¿ya? O delgada, por así decirlo, ¿ya? Entonces, cosas que siempre o sí les preguntan, ¿no? Cuando llevan el curso de histología es dónde se encuentra la piel fina y dónde se encuentra la piel gruesa. Entonces, la piel fina únicamente, o mejor dicho, la piel gruesa únicamente va a estar en dos, digamos, lugares, ¿no? Que vienen a ser las palmas, ¿no? En este caso de la mano, o las plantas de los pies, ¿ya? Ese es, digamos, lo que en los dos lugares donde principalmente la encontramos. Pero la piel fina evidentemente va a estar en todo el resto del cuerpo, ¿ya? Entonces acá, esa es la principal diferencia. Ahora, ¿por qué es gruesa? ¿No? Puede ser o porque la célula es más grande o porque directamente hay una capa. Y en este caso es porque hay una capa adicional. Ya vamos a ver que el tejido, ¿no? Sobre todo la epidermis, se dividen por capas. Entonces, a nivel de la epidermis, la piel gruesa, ¿ya? Tiene una capa adicional. Esta capa se le conoce como el estrato lúcido, ¿ya? El estrato lúcido. Entonces, esa capita adicional, junto con un carácter que es que el estrato córneo, que es justamente esa capa, acá la podemos ver incluso, esta porción de acá, que es la capa más superficial, la capa, famosa capa escamativa, la que genera exfoliación, la que probablemente cuando ustedes, no lo sé, han entrenado muy duro o quizás han ido a la playa y han regresado medios quemados por el sol, han visto que su piel se desprende, ¿no? O que directamente sale como una especie de pelucita medio oscura, ¿no? Cuando se frotan demasiado la piel, ya, eso le llamamos exfoliación, ¿correcto? Entonces no es más que el estrato córneo saliendo o desprendiéndose esas células muertas, porque son células muertas, de la piel, ¿ya? Entonces el estrato córneo de esta región es mucho más grueso, es mucho más desarrollado, por así decirlo. Y la otra diferencia va a ser de que en estas zonas, ¿no? Ya sea plantas de manos o palmas y plantas de pies, no existen folículos, ¿ya? No existen folículos. A diferencia de esta zona, ¿no? De la zona fina, que como pueden ver, sus brazos, sus piernas, ¿no? Incluso, ¿por qué no? La región facial, sí hay folículos, ¿no? Y obviamente la abundancia de los mismos va a depender ya de una cuestión genética, ¿no? Pero de que hay folículos en mayor o menor medida. Bien, entonces, eso siempre tenganlo en cuenta. Ahora, pasemos ahora sí a hablar de las capas, entonces en este caso, el epidermis, ¿ya? Que es donde por ahí nos vamos a tener un poquito más. Entonces, la primera capa, que es la capa más inferior, es la famosa capa basal, ¿ya? O el estrato basal. Entonces, siempre que ustedes escuchen la capa basal, piensen en células madre, las famosas stem cell, ¿ya? Las famosas stem cell. Entonces, es una capa que por su misma constitución se encarga de renovar todo el tejido. Es decir, recuerden que en la parte superior decíamos que se exfoliaba, ¿no? Se perdían células, ya sea por un mecanismo mecánico, propiamente dicho, por un trauma o por el simple hecho de su ciclo de vida, que de hecho sea de paso, el ciclo de vida o la rotación epidérmica desfoliativa es aproximadamente 47 días. Ya tenganlo como dato. Según referencia, siempre lo que hablo va a ser el ROS, ¿ok? Entonces, lo comento por si acaso tengan esa duda, pero es 47 días, un poco más, un poco menos, claramente, ¿no? Entonces, tiene que haber alguien que renueve cada 47 días, o mejor dicho, constantemente, para que a los 47 días no se note, digamos, que ha habido un cambio sustancial de grosor, de altitud o en general de tu tejido de piel, ¿no? Entonces, de ahí, eso es la función de las células basales. Ahora, estas células van a estar unidas la una con la otra, porque van a formar como una especie de mallita, ¿bien? Entonces, ¿quién une, digamos, a estas células basales con el tejido conjuntivo subyacente? Porque lo que hay abajo es tejido conjuntivo, ¿correcto? Son los hemidesmosomas, ¿bien? Los famosos hemidesmosomas. Pero también hay unión, digamos, entre célula y célula, ¿ya? Y estos van a ser los desmosomas. Entonces, son dos uniones fuertes, importantes de esta zona, ¿bien?
Y luego vamos a tener en este caso al estrato espinoso, que se encuentra en la parte superior. El estrato espinoso no es más que varias capas de, ya ahora sí, queratinocitos, que dicho sea de paso, recuerden que es la célula primordial de tu epidermis, o en este caso de la piel. Bien, es como que la protagonista, pero son queratinocitos, evidentemente ya no son células pluripotenciales, no son células totipotenciales, ¿bien? Porque recuerden que las únicas que tenían esa capacidad son las del estrato basal. Entonces, acá a este nivel, en el estrato espinoso, estos queratinocitos también siguen estando unidos, ¿no? Son más grandes, pero lo que los, digamos, diferencia es de que en esta zona, ya a este nivel, se empiezan a sintetizar algunos filamentos especiales. ¿Cómo se llaman estos filamentos? Básicamente son filamentos de queratina, ¿no? Filamentos intermedios, si los quieren clasificar. Recuerden que hay una clasificación, ¿no? De acuerdo al grosor y alguna que otra cualidad. Entonces, la queratina, imagínense que es como si fuesen los andamios de una construcción, de una casa, ¿ya? Eso implica, o eso sería, digamos, con lo que podrían entender cuál es la función de la queratina a nivel del tejido epidérmico, ¿bien? Entonces, a este nivel vamos a encontrar también algunas estructuras, como pueden ser los famosos nódulos de Visocero, ¿ya? Que no son más que desmosomas, ¿bien? Que ya hemos comentado, que tenían la finalidad de unir la célula y célula, es decir, de manera, digamos, horizontal, ¿no? A una célula con otra, ¿ya? Y a este nivel, estas celulitas, que ya no eran, digamos, recuerden que usualmente las células basales se las representan como cúbicas, ¿no? Estas células se vuelven poliédricas, ¿ya? E inclusive, a este nivel, es posible encontrar a las famosas células de Langerhans, ¿ya? En menor cantidad. No suele ser la capa donde más abundan, pero ya es posible encontrarlas, sobre todo cuando le hace inmunotinciones, por ejemplo, como con la CD1A, que dicho sea de paso, es un marcador para histiocytosis de Langerhans, por ejemplo, que es una patología en la cual las células de Langerhans abundan, ¿bien? Y se empiezan digamos, a hacer mitosis de manera descontrolada. Bien, luego tenemos el estrato granuloso. En el estrato granuloso, estos queratinocitos de los cuales ya veníamos hablando empiezan a desarrollarse aún más, ya empiezan a crecer. Me olvidaba, dato importante. ¿Por qué se le llama estrato espinoso? ¿Ya? Y es todo por los desmosomas, ¿ok? En este caso, cuando les hacen, digamos, recuerdan que toda lámina de tejido se la tienen que preparar, ¿no? O sea, lo que vemos en el microscopio óptico de otra manera tradicional no es lo mismo que ocurre en vivo, por así decirlo. Em, Siempre van a ver lo que se denomina artefactos, que es un artefacto, un hecho incidental ocurrido al momento de preparar la muestra. Recuerden que la muestra pasa por muchos procesos. Dentro de uno de ellos, uno de los más importantes es la fijación, que usualmente suele ser en alcohol o un derivado del mismo. Entonces, dentro de estos procesos puede haber estructuras que colapsen o que se deformen respecto a su, digamos, morfología en vivo. Entonces, no solo su morfología, sino que pueden aparecer incluso algunas, no sé cómo decirle, a ver, algunos cuerpos, ¿no? Que se pueden apreciar que no son más que deformaciones de algo que ya existía, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de, en este caso, artefactos, son un sinfín y lo importante es reconocer los que la literatura ya nos comenta, ¿no? Y saber de que incluso pueden haber más, ¿no? Que no se hayan documentado. Ahora, para este caso en particular, los desmosomas o estas uniones, al momento de, en este caso, preparar las láminas, usualmente forman un artefacto, ¿bien? Entonces, a este nivel, ¿no? A este nivel, esas uniones que hay entre célula y célula, digamos, como que se enlongan y forman piquitos, ¿no? Como si fuesen esos piquitos que ponen afuera de las casas en las rejas, para que no entre el chorro y demás, ya, algo así. Y por eso, a nivel de microscopio óptico, se observó que habían como una especie de púas, ¿no? Y más adelante, en microscopía electrónica, se evidenció que no eran más que desmosomas, ¿no? Entonces, por esa razón se denominó como primera instancia este estrato espinoso, por la morfología que tenía, ¿va? Entonces ahí los dejo como datito. Ahora sí, en el estrato granuloso, este también está compuesto obviamente por queratinocitos, pero ¿se acuerdan que habíamos dicho que se formaban acá filamentos, ¿no? De queratina, ya. Acá, y esos filamentos se van a agrupar, ¿bien? Y empiezan a formarse gránulos, ¿ya? Gránulos de queratohialina. Acá hay otra proteína importante, ¿ya? Que es la filagrina. La filagrina es el precursor de esta queratohialina, es como su antecesor. ¿Y de qué se encarga esta filagrina? Esta filagrina
es como aquel tío que siempre le gusta unir a la familia. Se encarga de aglomerar a todos estos filamentos. Entonces, la filagrina a estos los reúne, los condensa y forma estos gránulos. Por eso se dice que la filagrina es el precursor. Bien, entonces, a este nivel, ¿qué existe? Granuloso porque hay gránulos de queratoialina. ¿Ok? Ahora, dentro también de estas zonas vamos a encontrar algunos otros cuerpos. Dentro de los principales, básicamente son cuerpos lipídicos. De aquí que nosotros tenemos la cualidad de que la piel es impermeable, porque contiene lípidos, bien, que se secretan a manera de una barrera, como una especie de cuando ustedes echan bloqueador, por ejemplo, para protegerse de la radiación ultravioleta, cuando se van a la playa, a la piscina, ya, la piel genera, digamos, un bloqueador natural a nivel intermedio de toda su región epidérmica, de tal manera que hace que se vuelva impermeable esta piel al agua. Bien, que se vuelve impermeable. Porque hoy ya saben que por las cargas, la grasa con el agua no se topan, ¿no? No se soportan el uno con el otro. Bien. Y luego vamos a encontrar al estrato córneo, ¿ya? Este estrato, ¿no? Es, como les había comentado, el estrato exfoliativo. Incluso algunas literaturas le van a denominar el estrato muerto. Y esto es por una sencilla razón. Hasta este punto, hasta este punto, hasta este punto de acá, eran células propiamente dichas, células vivas, ¿no? Material vivo. Pero al pasar este umbral, ¿no? Estas células tienen un proceso de diferenciación en el cual pierden su núcleo, ¿no? Recuerden que una célula sin núcleo, salvo excepciones, porque seguramente habrán pensado en el glóbulo rojo, ¿no? La famosa célula nucleada, pero esa sí está viva, ¿no? Solamente después, en teoría, no tiene vida, ¿no? Está muerto, ¿ya? Y ese es el caso, justamente, ese estrato. Son células descamativas, células que no tienen núcleo y por lo tanto células que están en constante exfoliación, ¿ya? Em, Otro dato importante, ya lo hemos comentado, el periodo de rotación son aproximadamente 47 días, ¿ya? Son aproximadamente 47 días. Ahora, se preguntarán tal vez dónde está el famoso estrato lúcido, ¿no? Que del cual habíamos hablado hace un momento. Está en este punto, entre el estrato granuloso y el estrato córneo. Pero recuerden que este estrato lúcido, ¿no? Únicamente está en la piel gruesa, ¿ya? En la piel gruesa. Entonces, a nivel de microscopía óptica, es una capa muy clara, ¿bien? No es una capa, digamos, tan basófila como la previa, que es la granulosa, principalmente porque, recuerden, la granulosa tiene un montón de gránulos, y esos gránulos le aportan un componente muy basófilo al momento de teñirlo con metrosina y eosina. Pero el córneo no, porque, perdón, el lúcido no, porque es como una especie de intermedio para pasar al córneo donde directamente es más eosinofílico, ¿ya? Entonces, en esta capita, básicamente se dice que comparte características intermedias, ¿ya? Con el estrato nebuloso y el estrato córneo. Es lo que principalmente deben saber. Y miren, y aquí podemos ver cada una de estas capas, ¿no? Pero dentro de lo que digamos, me importa que puedan reconocer, es miren esa diferencia, ¿no? Como en un inicio, ¿no? En un inicio básicamente son células muy basófilas, que casi pues no nos podemos distinguir. Luego, en la segunda porción, vemos de que empiezan a sintetizarse fibras, ¿no? Miren, esas formaciones, esas condensaciones, suele ser, ¿no? Eh, hialina, queratohialina, ¿no? Y conforme van avanzando, se van formando grumos, ¿no? Granulaciones, que es propiamente dada por el estrato granuloso. Ya hemos visto que habían gránulos de queratohialina. Y en la parte superior encontramos que todos esos gránulos y todos esos núcleos, porque eran células muy desarrolladas y grandes, proporcionalmente hablando, se pierden, ¿no? Se pierden. Y conforme va subiendo, miren, se va descamando y se pierde, ¿no? Entonces, ese es todo el proceso, digamos, o el ciclo de vida del epidermis. Ahora, habíamos dicho de que hay células especiales, ¿no? Células propiamente dadas que dotan de algunas características importantes. Entonces, los queratinocitos ya son conocidos, ya hemos hablado de ellos, ¿no? Principalmente, ¿cuál es su función? Cumplir la función de barrera, ¿no? Están en toda la extensión de la epidermis, no hay una vuelta que darle. La única diferencia va a ser que, evidentemente, en la porción inferior van a estar, entre comillas, con más vitalidad, ¿no? Porque están recién salidos del horno, recién salidos de la capa de células basales. Y en la parte superior van a ser células anucleadas, ¿no? Células que ya van a estar en proceso de exfoliación. Ahora, hay marcadores importantes de desarrollo, que es una pregunta tal vez muy rebuscada, pero recordar
que existen marcadores como el K5 y el K14, que indican que es una célula recién nacida, entre comillas, ¿no? Por así decirle, porque está justamente siendo, o sea, no está totalmente madura. Entonces es una célula basal, pero digamos, esos marcadores cambian cuando se empieza a desarrollar y empieza a ascender, marcando el inicio, en este caso, de la K1 y del K10, ¿va? Ahora, la siguiente célula importante van a ser los melanocitos. Con los melanocitos daría mucho para hablar, pero lo que tienen que recordar de estos va a ser que directamente, uno, su origen. ¿De dónde derivan los melanocitos? Los melanocitos derivan de la cresta neural, ¿ya? Derivan de la cresta neural, que esa es una pregunta típica, ¿ya? Derivan de la cresta neural. Y los melanocitos forman un sistema, la famosa unidad melanohidérmica. ¿Qué quiere decir esto? Que un melanocito nunca está solo. Es como tu amigo, el que ya está en clínicas, ¿no? Y le gusta andar el picaflor, ya, es igualito. Este melanocito no es quieto, no le gusta estar únicamente con un queratinocito, le gusta estar con varios. Concretamente, ¿cuál es la relación? La relación es de 1 a 36, ¿ya? Es decir, hay un melanocito, o mejor dicho, por cada melanocito se asocia 36 queratinocitos, ¿ya? ¿Y esto cómo se logra? Porque claro, a ver, nosotros tal vez podemos pensar que el melanocito tiene una morfología igual a la del queratinocito. Y no, justamente por ello, pueden ver acá que este melanocito tiene prolongaciones celulares, ¿no? Como si fuese una especie de pulpito, ¿no? Que está tratando de alcanzar la mayor cantidad de queratinocitos posibles. Y esta cualidad morfológica es lo que le permite tener esta relación de 1/36, porque llega aproximadamente a 36 células distintas. ¿Para qué? ¿Cuál es la función del melanocito? A lo que pues, usualmente se dice, ¿no? Que el melanocito es quien te proporciona el color de la piel, quien es el responsable de darte, que no lo sé, pues que tengas una tez más blanca o una tez más oscura, ¿correcto? No es necesariamente así. Porque en realidad el color de la piel no depende de la cantidad de melanocitos que hayan. La cantidad de melanocitos es en realidad muy similar entre todos nosotros, por no decir igual. Tendría que haber una diferencia muy significativa genéticamente hablando para que la cantidad propiamente dicha de melanocitos varíe. Entonces, de eso no depende el color de la piel. Lo que depende es directamente en dos factores, ¿ya? El primero de ellos va a ser la actividad lisosomal, ay, perdón, lisosomal de los queratinocitos, ¿ya? ¿Cómo así? Los melanocitos generan evidentemente vesículas con melanina, ¿ya? Entonces, a través de estas prolongaciones celulares, los transportan y los movilizan a los diversos queratinocitos que tienen a su cargo. Cuando llega a este nivel, ¿sí? A nivel intraqueratinocítico, ¿no? El queratinocito, saben que es una célula. Como célula tiene organelas, mitocondrias, vesículas, lisosomas, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de ellas, los lisosomas generan, o mejor dicho, se liberan su actividad enzimática. Recuerden, los lisosomas tienen enzimas que principalmente se encargan de degradar sustancias. Como lo reconocen como algo extraño y tienen que metabolizarlo, así como tu organismo, por ejemplo, tu hígado metaboliza el alcohol, porque es algo evidentemente extraño, también los lisosomas metabolizan la melanina. Entonces, el periodo o el ciclo y la rapidez con la cual lo pueden hacer es uno de los factores que determina que tu piel pueda ser más oscura o más clara, ¿va? Y el segundo factor es directamente el tipo de melanina que tú produces, el tipo de melanina. Y esto, sí, evidentemente, está relacionado con la parte genética. Entonces, recuerden que hay dos tipos de melanina, la eumelanina y la feomelanina. La eumelanina, ya, la eumelanina, recuerden que viene de la palabra verdadero, ¿no? El griego verdadero, significa de que es la melanina verdadera. Y melanina, saben que la tonalidad per se es oscura. Entonces produce tonos oscuros, marrones y negros. Y por ende, como es un tono en escala mucho mayor y es una concentración mayor, ese pigmento, quieran o no, es una capa adicional de protección. ¿Contra qué? Contra luz ultravioleta. Entonces es mucho más resistente. Por otro lado, tenemos a la feomelanina. La feomelanina produce tonos más claros, se dice rojo amarillento inclusive, ¿bien? Y obviamente, como no es, digamos, en lo que viene a ser, cuando ustedes alguna vez han visto el espectro de luz ultravioleta, que recuerden que hay una distinción entre lambda, lo que viene a ser la longitud, y en este caso la amplitud, ¿no? Hay una correlación indirectamente proporcional, ¿correcto? A mayor lambda, menor amplitud y demás. Bien, entonces, misma dinámica. Como es más claro,
evidentemente permite, está en el otro rango del espectro y permite que la luz ultravioleta pase con mayor facilidad. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, es menor protección. Y aquí lo pueden ver, ¿no? Como una representación histológica de más o menos cómo funciona. Yo les dije, básicamente son prolongaciones celulares que se dispersan a todos sus melanocitos que tienen a su cargo y cada melanocito va a encargarse de metabolizar la melanina a un ritmo en particular. Bien. Ahora, la regulación del melanocito sí está muy íntimamente relacionada en este caso con el nivel central. Existe una hormona que llamada como la MSH. Esta hormona MSH, también conocida como la hormona estimulante de melanocitos, interactúa con un receptor, que es el receptor de melanocortina o el MC1R. Bien, para no marearlos con esta parte es más profunda, pero que sepan que justamente son esta interacción de receptores lo cual produce o no la melanina y estimula que esta, digamos, exista una melanogénesis en mayor medida o en menor medida, ¿ya? Entonces, eso tengan en cuenta. Y bien, ya vamos a ver más adelante que hay un reservorio de melanocitos, ¿ya? Pero eso lo comentamos después. Luego tenemos las células del Langerhans. Ya hemos adelantado que en este caso las células de Langerhans son una de las famosas, por no decir una de las más, la más famosa célula presentadora de antígenos, la por excelencia, sobre todo a nivel de tejido de piel, ¿ya? Entonces, cuando uno realiza o quiere estudiar las células de Langerhans, tengan como dato de que no se suele ver con hematoxina y eosina, ya no se suele detectar. Entonces, una de las razones, evidentemente, es porque son dispersos, células dispersas y morfológicamente no son tan fáciles de hallar en ese sentido, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de un queratinocito que está por todo lado, ¿no? O tal vez incluso un melanocito que por ahí la melanina te ayuda y por ahí también el conocer que es 1/36, ¿no? Su relación. En este caso, hay que usar tinciones especiales. Por ejemplo, si quieren usar microscopía óptica, la tinción para una célula de Langerhans son tinciones a base de oro, por ejemplo. Y en su defecto, si quieren usar inmunistoquímica, ¿no? Hay un marcador, como les había comentado, que es el famoso CD1A, ¿ya? Un marcador importante. También hay otro, que es el CD207, ¿ya? El CD207. Entonces, usualmente son esos dos marcadores los cuales se utilizan. Y acá hay una pregunta de típico examen, que son básicamente unas granulaciones que forman justamente estas células de Langerhans, que seguramente tal vez ya lo han escuchado, los famosos gránulos de Birbeck, ¿ya? Los famosos gránulos de Birbeck. Estos gránulos, ¿no? Se dice que tienen la forma de una raqueta de tenis, ¿ya? No sé dónde han visto una raqueta de tenis, pero básicamente, no sé, me imagino que sí, es un manguito y en la parte superior es como una especie de globito, ¿no? Entonces, no se sabe en realidad cuál es la función específica de estos gránulos de Birbeck. O mejor, se sobreentiende que al ser esta una célula del sistema inmunológico, estos gránulos tienen una función relativamente similar o participan en ello, ¿no? Una teoría propone que son gránulos que participan en la endocitosis, ¿ya? En la endocitosis celular, ¿no? Y en el procesamiento de los antígenos. Y que proceden en su interior a una proteína, ¿no? Que se conoce como la langerina, ¿ya? Como la langerina. Entonces, esa es una de las teorías y la más aceptada en realidad. ¿Y por qué se acepta? Porque justamente los componentes de la langerina son estos. Estos CD detectan que hay langerina. Entonces, por ahí, digamos, va, digamos, la teoría, ¿no? Por ahí se sustenta la teoría. Ahora, una diferencia particular que tiene esta célula con respecto a los queratinocitos, ¿ya? Es que directamente no tiene tonofilamentos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Cómo se traduce? En que es una célula muy maleable, muy, digamos, ¿han visto cómo un pulpo se mete en una botella y uno creería, no, ese pulpo es demasiado grande para entrar en una botella y logra meterse? Esos típicos videos de Encarta, no sé si alguno de acá es de la época de Encarta, pero ya. Más o menos esa misma dinámica, ¿no? No tiene esos tonofilamentos, ¿ok? Entonces le da propiedades en ese sentido de movilidad, ¿no? Y justamente que le permiten ser como ese vigilia, ese watchman o watchman de la zona epidérmica, ¿va? Ahora, eh, pasemos acá, las células de Merkel, ¿no? Les había dicho que hay muchos receptores. Las células de Merkel son uno de los tantos, ¿bien? Son uno de los tantos. Que sepan que básicamente es un mecanorreceptor y que justamente se asocia a la sensación del tacto agudo, es decir, el tacto fino, ¿ya? Pero no es en gran porcentaje, ¿no? Bien. Ahora pasamos a hablar rápidamente de la unión dermoepidérmica. Tenemos dos porciones,
Básicamente, la porción superior hemos dicho que era la dermis, perdón, la epidermis, y la porción inferior era la dermis, ¿correcto? Entonces, esta dermis, dependiendo del tejido, ¿no? Se puede dividir en dos, una dermis papilar y una dermis reticular. La diferencia principal, ¿en qué está? La diferencia principal está en el tipo de tejido. La dermis papilar es un tejido conectivo laxo. Por otro lado, la dermis reticular es un tejido conectivo denso, pero denso irregular, ¿ok? Irregular. Y eso se relaciona directamente con el tipo de colágeno que tienen. El colágeno de la papilar es tipo 1 y 3. De la reticular, obviamente, solamente es tipo 1. ¿Por qué digo obviamente? Porque saben que el otro nombre de colágeno tipo 1 es eh, básicamente colágeno reticular, ¿va? Pero este también adopta fibras elásticas. Y la importancia de esta dermis reticular tiene más que ver con un concepto que probablemente, si no lo ven todavía en esta época, lo verán cuando lleven plástica o tal vez dermatología incluso, ¿no? Que son el concepto de las líneas de Langer. Las líneas de Langer es, digamos, un parámetro anatómico o un parámetro de referencia anatómico, llamémoslo así, para poder hacer una incisión de manera menos traumática o de la manera menos traumática posible, ¿ya? Se dice que cuando se quiere realizar una incisión, ¿no? Ya sea por el motivo que sea, lo ideal es que se corte o se haga la incisión en la dirección de menor tensión de la piel, ¿ya? ¿Y cuál es esa dirección en menor tensión de la piel? La dirección de las líneas de Langer. Bien, en otras palabras, por ejemplo, si yo estoy diciendo, de hecho hay un mapita de líneas de Langer, no vamos a entrar en detalle, pero hay un mapita, así como hay un mapa de dermatomas, un mapa de miomatomas y demás, ¿ok? También hay un mapa de líneas de Langer. Entonces, obviamente eso es un mundo utópico, ¿no? Cada cuerpo por ahí tiene sus diferencias, pero existe un mapa, existe un mapa. La idea acá es que las incisiones sean en esa dirección. Los rojos son incisiones, ¿ok? Los morados son las líneas de Langer. Porque, ¿qué pasaría si yo empiezo a hacer una incisión de esta orientación? Lo que estoy haciendo, como pueden ver, es cortar mis puntos de Langer, pero de una manera, digamos, no paralela, ¿no? Estoy generando más tensión, estoy generando una desciencia de tejidos. Entonces, usualmente las cirugías, ¿no? Que ocurren de esta manera, no solamente tienen una mejor recuperación, una mejor cicatrización, sino que un aspecto, digamos, a la vista más placentero, ¿ok? Por otro lado, cuando se cruzan las líneas de Langer, cuando se corta en un grado mayor de tensión, ya saben que la tensión, o bueno, les comento, la tensión es uno de los factores que impide una adecuada cicatrización, en general un adecuado cierre de una herida, ¿ya? Cuando uno sutura una herida, ¿no? O en general un corte, el que fuese, ¿no? Uno de los principios para una buena sutura es la tensión. No tiene que haber ni mucha tensión ni poca tensión, porque si hay poca tensión, obviamente esa sutura se va a abrir. Pero si hubiese mucha tensión, directamente no se va a dosar e incluso se puede complicar con infecciones, por ejemplo, o con patrones de crecimiento anómalos superpuestos. En otras palabras, queda feo. Bien, queda feo. Y obviamente, recuerden, siempre hay un principio de no maleficencia, ¿no? Entonces, esa es la explicación histológica de por qué se usan líneas de Langer. Obviamente, todo eso ya nos explica después, no solo se conoce el concepto y ya está. Pero es esto, ¿no? Es por la presencia de este tipo de fibras colágenas y por fibras elásticas. Y en el caso de la papilar, la importancia es la presencia de los corpúsculos de Meister, ¿no? Ya vamos a entrar en detalle en otra diapositiva acerca de ello. Bien, y en la porción superior, recuerden que las papilas dérmicas están formando o están en una relación íntima con las crestas epidérmicas, que no son más que estas convexidades, ¿no? Que están en la parte superior. Que como pueden ver, en realidad acá hay dos formas de interpretarlo, ¿no? O son directamente invaginaciones de tejido epidérmico, es decir, que la epidermis intenta profundizarse, o son evaginaciones, o sea, van hacia afuera del tejido dérmico. ¿Me entienden? O sea, que la dermis intenta exteriorizarse. Sea como fuese que lo digan, los dos son correctos porque no existe en ese sentido un consenso. ¿Va? Ahora hablemos un poco del complejo, ya para pasar a lo que viene a ser anexos. ¿Ya? Un poquito del complejo pilosebáceo, ¿no? Dentro del complejo pilosebáceo, lo más
importante que deberían conocer ustedes, aparte de la estructura, ¿no? Que tiene su bulbo piloso, a partir de acá se genera el vello o el pelito, ¿no? Porque ese es su núcleo donde hay células stem cell, acá también encontramos, en este caso, vasos nerviosos. Em, Existe una vaina radicular externa, vaina radicular interna y demás. Me importa que conozcan este concepto, que es la protuberancia folicular o el famoso bulcho, ¿ya? ¿Se acuerdan que les había dicho que existía un nido de estas celulitas, de los melanocitos? Ya. Entonces, no solamente existe un nido de melanocitos, sino en general existe un nido de células madre, ¿ya? De stem cell. Entonces, ¿cuál es la importancia de este nido? Se dice, por ejemplo, que cuando hay quemaduras, ¿ya? Saben que las quemaduras tienen grados, ¿correcto? Tercer, cuarto grado, incluso va a ver que hay un quinto grado que ya, bueno, depende de cómo lo vea la literatura o qué literatura lean, pero aumenta en gravedad, ¿bien? Usualmente en el grado uno, ¿ya? Que es como que el más leve de todos, la piel puede regenerarse y puede incluso volver a su estado, el original, ¿no? El que estuvo un inicio pre-daño, ¿no? Pre-noxa. Pero esto, ¿por qué se logra o cómo se explica? Se explica por ello. Porque se sobreentiende que si te has quemado, lo más probable es que hayas destrozado tus células basales existentes. Entonces, a nivel de tus folículos pilosos, si es que no se han eliminado por completo, estos nidos reciben un estímulo, ¿ya? Hay un estímulo local, a tal punto que son células madre que empiezan a activarse, porque en ese momento son células madre inactivas. Y esas células, como son totipotenciales, o mejor dicho, pluripotenciales, pueden diferenciarse a todo el paquete de células basales que perdiste y estas en consecuencia a todo el paquete de células que habías perdido, que eratinocitos, melanocitos, Langerhans, este, Merkel, Pacini, etcétera, 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 etcétera. ¿Va? Entonces, ténganlo en cuenta. Ya, y eso también se fundamenta porque, por ejemplo, es una quemadura de segundo, aunque la de segundo es más o menos, pero sí o sí la de tercero y la de cuarto, estas situaciones directamente hacen de que la piel no se regenere. Y eso se explica por esto, porque usualmente pierden los folículos pilosos. En este tipo de quemaduras es imposible que un folículo piloso sobreviva. Y sin folículos pilosos se pierde esta zona de Bulge, y sin esta zona de Bulge se pierde la regeneración. ¿Ok? Va. Entonces, ahora hablemos un poco de las secreciones, ¿no? Tenemos glándulas, en este caso, sebáceas. Esas glándulas, ya, pueden ser de dos tipos, ¿no? No, perdón, esas glándulas tienen una secreción holocrina, ¿ya? Pero sepan de que están íntimamente relacionadas, en este caso, con el folículo piloso del cual ya hemos hablado. Ahora, adicionalmente, está la funcionalidad, ¿no? Digamos, en sincronía, ¿no? O en sinergia con el músculo erector del pelo, que es básicamente un musculito que se adosa a nivel del bulbo, ¿no? Y en la parte, digamos, proximal y en la parte distal se adosa a la región epidérmica superficial. Es un músculo liso que se encarga de contraer a dicho bulbito, ¿ya? Lo contrae y por consecuencia también permite la secreción, porque como pueden ver, miren dónde desemboca esta glándula. No desemboca en la superficie, desemboca a nivel de la vaina radicular externa, ¿ya? Entonces, como está en esa vaina radicular externa, al hacer una especie de contracción en la base, así como pasta de dientes, cuando ya no tienes y desde la base lo empieza a exprimir para sacarle el impuesto, igualito. Acá se exprime desde la porción inferior y este contenido logrino se libera. ¿Ya? Ok. En el caso de las glándulas, ¿no? Son glándulas llenas de lípidos. Entonces, como pueden ver en esta imagen, cuando se tiñe con hematrocina y iosina, como sabrán, los lípidos no tienen una afinidad adecuada. La afinidad para lípidos son otras tensiones, como puede ser el ácido periódico de Schiff, ¿no? El famoso PAS. Entonces, ¿cómo tú ves una glándula de esta índole? Pues reconoce principalmente a tu célula grasa. Cuando ves a tu célula grasa, ya estás pensando que si no es un tejido adiposo, porque por la morfología es imposible que sea un tejido adiposo, ¿no? Es una glándula. Y hay que ubicar nada más en dónde está esa glándula, ¿correcto? Ya. Entonces, ¿cuáles son las funciones de su secreción? Además de contener lípidos, ¿no? Tiene justamente esos lípidos una función de barrera. E inclusive se dice que hay enzimas que proporcionan un ambiente antimicrobiano. Su regulación, a diferencia del músculo, que es justamente por el sistema nervioso simpático, es netamente por hormonas, por andrógenos. Y es por esto que estas glándulas tienen su mayor desarrollo a nivel de la pubertad. El ciclo. Recuerden que hay un ciclo de 47 días a nivel de la epidermis. Acá también hay un ciclo. La secreción o el proceso de secreción sebácea
es de aproximadamente 8 días, ¿ya? De 8 días nada más. Y recuerden que este es un holocrino por una sencilla característica, porque hay apoptosis, hay células muertas, hay residuo celular, ¿ya? Hay residuo celular. Entonces, como hay residuo celular, esto tiene un olor, ¿no? Huele, ¿ya? Eso tenganlo en cuenta. Bien. Luego tenemos las glándulas sudoríparas. Acá sí tenemos dos tipos, las ecrinas y las apocrinas, ¿ya? La diferencia principal, ¿cuál va a ser? Además del contenido que van a liberar, además evidentemente de la fetidez que pueden tener una de ellas, la constitución anatómica, ¿no? La apocrina, análogamente a la holocrina que hemos visto, su desembocadura donde es a nivel de la vaina radicular externa, pero en el caso de lo de la ecrina es a nivel de la superficie, ¿no? Desemboca directamente a nivel de la superficie, ¿ya? Entonces, eh, adicionalmente a ello, la función es distinta, ¿no? La ecrina, como justamente no se está perdiendo material celular, ¿no? No se pierde material celular en ningún aspecto, ¿no? Directamente es una secreción, entre comillas, limpia. Y su principal función es la termorregulación, porque lo que se libera son netamente algunas proteínas, mucina, agua, electrolitos, ¿no? Entonces, mediante esa función, así como hemos visto el mecanismo de eh, la tiritación, ¿no? La famosa piel de gallina y demás, estos también son mecanismos de termorregulación que tiene el cuerpo, ¿bien? En el caso de las apocrinas, ¿ya? Su estimulación es adrenérgica. Como les había comentado, la diferencia primordial está en de que desemboca a nivel del infundíbulo del folículo, es decir, no en la superficie, y hay una pérdida de material celular, ¿ya? Hay una pérdida de material celular. Bien, respecto a la uña, ¿qué tienen que conocer acá? Principalmente a la matriz unguial, ¿ya? Esta matriz es el análogo a la famosa capa de células basales, ¿bien? Es la porción más proximal del epitelio. Recuerden que el epitelio es únicamente esto, ¿ya? Es únicamente esto. Entonces, en esta región, que es, digamos, la porción basal de la uña, ¿no? La mía se le conoce como matriz unguial y es una zona germinativa por excelencia, ¿ya? Luego, cuando vamos ascendiendo, la raíz, ¿ya? La raíz, que es toda esta parte de acá, ¿ya? Toda esta parte de acá, está cubierta por un puesto de tejido conjuntivo, que es el epinoquio, ¿ya? Que es el epinoquio, y que se continúa directamente con el estrato córneo. Y luego tenemos el hiponiquio, ¿ya? Este hiponiquio está en la porción más, digamos, distal o a nivel del borde libre. ¿Qué quiere decir borde libre? Que directamente no está en contacto con la región córnea del dedo, propiamente dicho, es decir, la región inferior. Está en este gap, como una especie de gap. Entonces, en ese borde libre, ¿no? Se continúa directamente también con el estrato córneo de la epidermis que le sigue, ¿bien? Ok, y lo otro que tienen que recordar es que esta queratina difiere un poquito de la queratina que podemos encontrar a nivel de otras regiones de la epidermis, digamos, sin ninguna uña, como puede ser el brazo, ¿no? La cara y demás, ¿ya? Principal diferencia, tiene alto componente en azufre y directamente no hay gránulos. ¿Se acuerdan de esos gránulos que habíamos hablado nosotros, gránulos de queratorialina, que proporcionaban esa cualidad distinguible de la capa granulosa, del estrato granuloso? Ya, acá no existen, o directamente hay de una cantidad muy mínima. Bien, entonces, histológicamente hablando, es la principal diferencia. Y para acabar, hablaremos un poco de los receptores. Bien, existen receptores de diversa índole. Y lo que usualmente les suelen preguntar es, uno, la localización de los mismos, ¿no? Porque si bien es cierto, son dispersos y nadie te puede decir el 100% lo encontramos en tal lugar y el 100% lo encontramos en tal lugar, sí el 90% lo podemos, digamos, decir, ok, el 90% sí está acá, ¿no? Y usualmente preguntan por ese 90%. Entonces, ustedes tienen que recordar más o menos en qué zona se ubican, ya si es en epidermis, en adermis, en cuál de las dos, o directamente en hipodermis. Entonces, empezando desde arriba, en la epidermis encontramos dos principales, ¿no? Las terminaciones libres, ¿ya? Las terminaciones libres, que como habíamos comentado, ¿para qué son? Son para la sensibilidad del dolor y la temperatura, ¿bien? Y finalmente, los de Merkel, que el Merkel se encarga del tacto fino, ¿ya? Del tacto fino. Luego tenemos a la dermis papilar, que es la porción más superior, y acá encontramos el corpúsculo de Meissner, ¿ya? El corpúsculo de Meissner usualmente no se encuentra en cualquier zona, sino en las papilas propiamente dichas. ¿Recuerdan esa unión dermoepidermia que habíamos hablado? Que ya pueden ser o
invaginación epidérmica o evaginación dérmica, ya, en esa zona, en esos surcos, por así decirle, se encuentra principalmente el corpúsculo de Meissner, ¿va? Justo por debajo de la lámina basal, ¿ya? Y en este caso, ¿dónde abundan? Porque no es en toda la piel que vamos a encontrar una gran cantidad de Meissner. Si queremos verlos o queremos estudiarlos, son zonas muy puntuales. Primero, los labios, ¿ya? Los labios. Zonas de alta sensibilidad, por obvias razones, ¿no? Y ya se darán cuenta que la región palmar, la región plantar y sobre todo, evidentemente, los dedos de la mano, ¿ya? Los dedos. Bueno, de la mano y del pie en realidad, de la mano y del pie, ¿ya? Ahora, su estructura es muy sencilla en realidad, miren. Esta como región serpenteante, ¿ya? Esa región serpenteante, básicamente son terminaciones amilínicas que tienen un trayecto espiral intracapsular, ¿ya? Tienen una cápsula, ¿bien? Y en la región periférica encontramos a una célula de Schwann, ¿ya? Porque recuerden que las células de Schwann no son más que productoras de mielina a nivel del periférico, ¿no? Estamos hablando del periférico. Entonces, esta no deja de ser una terminación neurológica, no llamémosle nerviosa, porque eso nos podría confundir con una terminación libre, ¿no? O terminación nerviosa, llamémosle, porque el otro es libre ya, pero esa terminación nerviosa se diferencia porque, pues, directamente al inicio, antes de entrar en la capsulita, antes de entrar a esta capsulita, tiene una célula de Schwann y la capsulita lo envuelve y adentro tiene un recorrido espiralado, ¿no? Un recorrido espiralado. Bien. Luego, en la parte inferior, encontramos a los corpúsculos de Pacini, donde concretamente en la dermis reticular. Ahora, los corpúsculos de Pacini se encargan de la presión, la vibración, pero miren esta presión es profunda y va directamente relacionado con la ubicación, porque el corpúsculo de Pacini, si se encarga de una presión profunda, no se va a encontrar en una superficie, ¿correcto? Tiene que encontrarse en una ubicación un poco más lejana de la superficie. Ahora, estos se le conoce que su constitución se le dice en cebolla, porque miren, son láminas, 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 láminas concéntricas, ¿bien? Entonces, esa terminación en cebolla, ¿no? De múltiples láminas, está constituida por líquido, por fibras de colágeno, ¿bien? Y sobre todo por un gran axón que está justamente en la porción central, ¿ya? Gran axón que está en la porción central y que se despolariza justamente para producir ese estímulo nervioso y llevarlo al nivel de, o sea, transportarlo por todo el periférico y llegar al central. ¿Bien? Y luego tenemos la hipodermis. En la hipodermis, que hemos dicho que es ese famoso panículo adiposo, tenemos el corpúsculo de Ruffini. El corpúsculo de Ruffini, a diferencia de los anteriores, se caracteriza por una adaptación lenta. Los otros son más rápidos. El Ruffini no. Ruffini se la toma con calma, ¿ya? Y es digamos, el encargado de la recepción del estiramiento y cualquier mecanismo de torsión. Y su explicación funcional tiene una explicación, digamos, anátomo-histológica. Miren cómo es el corpúsculo. Primeramente es extendido, ¿no? Sí. Pero miren cómo abarca estas fibras nerviosas en su interior y miren cómo están, digamos, adaptadas directamente las fibras colágenas. Pero vamos con rojito mejor. Miren estas fibras colágenas, cómo vienen. Parecen entrecruzadas, ¿no? Y ahora supongan o háganse la animación en su cabeza de que yo estiro estas fibras. Yo las estiro. Miren cómo las estiro en distintas direcciones. Entonces, digamos, esa tracción, ¿no? Ese estiramiento es lo que hace que haya una especie de contracción de ese corpúsculo y la contracción del corpúsculo por una transducción mecánica, mecanoeléctrica para ser más exactos, activa señales que permiten que a nivel de estos nervios, ¿no? Se transmita la sensación de estiramiento o la sensación de torsión. Entonces, imagínense cuando ustedes, no lo sé, trapean su casa o limpian con un trapito algo húmedo, ¿cómo lo escurran, no? Lo sacan, lo estrujan, le dan la vuelta completa para que salga todo el jugo. Ya, algo así pasa con el corpúsculo de Ruffini. Obviamente no va a liberar jugo, o bueno, o agua, lo que sea. Sino lo que hacen estas fibras de colágeno es estrujar a mi corpúsculo, porque recuerden que estas fibras de colágeno, al estar interconectadas, están, digamos, transmitiendo lo que sienten, digamos, la zona afectada. Entonces, esas ondas que se transfieren por estas fibras empiezan a contraerse, empiezan a estimular el corpúsculo y por ende empiezan a estimular los nervios. Y eso genera una mecano transducción nerviosa.
una traducción mecánica nerviosa, perdón, ¿no? Y se transporta la señal. Y así funciona. Entonces, eso sería todo, chicos. Si hay alguna consulta, normal me la pueden hacer. Y si no, encantado de poder colaborar con ustedes. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos los asistentes. Pueden hacer preguntas en este momento. Vamos a acabar la reunión en unos minutos. Buenas tardes, muchas gracias por la enseñanza. ¿Podría pasar ese PDF, por favor? Sí, claro, normal. Se lo paso por el grupo. ¿Va? Muchas gracias. Ok. Bueno, creo que no hay preguntas, Wilson. Entonces, encantado, chicos, de estar acá. Y bueno, les deseo lo mejor de los éxitos, ¿va? Hasta pronto. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos por asistir. Vamos a subir el material en el grupo. Damos por acabada la reunión.